Las noticias de hoy en Estados Unidos. A ver, le doy un vistazo a el Washington Post en su primera página, que se asoma a lo que pasa a ser la noticia más importante en Estados Unidos para el día de hoy. Los resultados del censo, resultados parciales del censo 2020. Estados Unidos tiene un crecimiento negativo en el censo a nivel de récord. No creció la población de Estados Unidos como se había esperado. El The New York Times también le dedica a esto su gran titular en esta mañana. La población tiene el segundo crecimiento más lento en la historia, y eso hará que se den cambios en el mapa político de los Estados Unidos. Por ejemplo, California perderá un representante, Texas sumará 2, Florida sumará 1, igual Carolina del Norte, Nueva York, Pensilvania, Ohio, West Virginia, Illinois, Michigan, pierden representantes. ¿Por qué? Porque baja la población en esos estados. Leo este despacho de Associated Press. La población en Estados Unidos creció a su ritmo más lento desde la Gran Depresión. Los estadounidenses continuaron mudándose hacia el sur y el oeste del país, y Nueva York y California, que alguna vez fueron los motores del crecimiento demográfico, perdieron influencia política de acuerdo con datos publicados ayer por la Oficina del Censo. En total, la población de Estados Unidos se ubicó en 331.449.281 habitantes en el 2020, un incremento de 7,4% en 10 años. Este es el segundo crecimiento más lento en la historia del país. Los expertos aseguran que ello refleja una combinación de factores que incluyen a una población de mayor edad, una reducción de la migración y las cicatrices de la recesión de hace más de una década, que obligó a muchos adultos jóvenes a postergar sus matrimonios o la formación de familias. La nueva distribución de escaños en el Congreso vino en el primer lote de datos del conteo del 2020. Las cifras reflejan patrones familiares de migración. Texas y Florida, dos importantes estados republicanos, sumaron población suficiente para añadir escaños en el Congreso, mientras que en climas más fríos como Nueva York y Ohio hubo una reducción de habitantes y por lo tanto de fuerza política. El reporte también confirma una situación histórica. Por primera vez en 170 años como Estado, California perderá un escaño en el Congreso como resultado de una reducción de la migración hacia la entidad más poblada del país, misma que alguna vez fue símbolo de la expansión fronteriza de la nación. Las cifras de población estatal determinan la distribución de 1,5 billones de dólares del presupuesto federal al año. También marcan el inicio oficial de las disputas por la demarcación de distritos. Los números dados a conocer ayer, junto con datos más detallados que se esperan para los próximos meses, serán utilizados por las legislaturas estatales o por comisiones independientes para rediseñar los mapas políticos a fin de que reflejen los cambios poblacionales. El camino hasta este punto ha sido complicado. El censo 2020 se enfrentó a una pandemia de coronavirus, incendios forestales, huracanes, acusaciones de interferencia política por el intento fallido del gobierno de Donald Trump de añadir una pregunta sobre ciudadanía, cambios en fechas límite y demandas. Texas fue el gran ganador, ya que sumó 2 escaños en el Congreso, mientras que Florida y Carolina del Norte añadieron 1 cada uno. Colorado, Montana y Oregón aumentaron de residentes y sumaron 1 banca cada una. Entre las entidades que perdieron escaños están Illinois, Pensilvania y Virginia Occidental. Las nuevas cifras incluyen algunas sorpresas. A pesar de que Texas y Florida registraron un crecimiento, el conteo final del censo indica que cada uno de ellos sumó 1 escaño menos de lo previsto. Arizona, otra entidad de rápido crecimiento y que los especialistas demográficos consideraban como una apuesta segura para aumentar su representación legislativa, no sumó escaños.
Los 3 estados cuentan con grandes poblaciones latinas que representan casi la mitad de su crecimiento. Y este podría ser un primer indicio de que los hispanos rehuyeron al conteo realizado por el gobierno de Donald Trump. Recordarán toda la cantidad de publicidad que teníamos por ejemplo acá en el programa, en nuestra estación, invitando a la gente a inscribirse en el censo, a participar del censo, indicándoles que las preguntas eran privadas, que nadie las iba a conocer, que no tenían ninguna repercusión política. Pero las amenazas del entonces presidente Donald Trump sobre descubrir la nacionalidad de las personas, el ataque continuo a los migrantes hizo que población de migrantes, sobre todo los hispanos, pues le cogieran algo de miedo al asunto y se retrayeran. Tenemos en otras informaciones acá en Estados Unidos escaso interés republicano en combatir el racismo. Si el país está en medio de un ajuste de cuentas con su legado de racismo, los líderes del Partido Republicano no muestran demasiado interés en participar de este proceso. El día que un jurado halló culpable al policía que mató a George Floyd, los republicanos de Washington condenaban a la representante de raza negra que más tiempo lleva en el Congreso. En los días siguientes, Donald Trump criticó lo que describió como las diatribas racistas del basquetbolista LeBron James, y algunos de sus más fervorosos partidarios en el Congreso están analizando la posibilidad de formar un nuevo grupo que en principio buscaría defender las tradiciones políticas anglosajonas, así lo han definido. Esto no es simple retórica, dice este despacho de Associated Press que viene desde Nueva York. Legisladores republicanos promueven nuevas restricciones al voto que afectan en forma desproporcionada a los sectores minoritarios y resisten propuestas para prevenir la brutalidad policial. Todas estas medidas reflejan una realidad política clara. A medida que Estados Unidos se hace más diverso, el Partido Republicano sigue siendo dirigido casi exclusivamente por blancos, sobre todo hombres que cortejan una base abrumadoramente blanca. Y a pesar de las feroces críticas de líderes de la lucha por los derechos civiles y de la creciente preocupación del empresariado, un tradicional aliado de los republicanos, muchos republicanos no ven problema alguno con esta actitud. A propósito de los cambios en el país, basta ver lo que ocurrió, por ejemplo, con la última entrega de los Oscars, ¿no? Una premiación muy variada, ¿no? Muy diversa. Así son los Estados Unidos de estos tiempos que vivimos. En otras informaciones, Estados Unidos comenzará a compartir toda su línea de vacunas de AstraZeneca contra el coronavirus una vez que ésta supere las revisiones federales de inocuidad, dijo la Casa Blanca. Se espera que hasta 60 millones de dosis estén disponibles para su exportación en los próximos meses. La medida amplía enormemente la decisión de la administración de Joe Biden el mes pasado de compartir unos 4 millones de dosis de la vacuna con México y Canadá. La vacuna de AstraZeneca se usa ampliamente en todo el mundo, pero aún no está autorizada por la FDA. El fin de semana, los reguladores estadounidenses autorizaron reanudar el uso de la inyección de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis. Y a propósito de vacunas y la lucha contra el coronavirus, este es un trabajo interesante de La Voz de América. Regresar al centro de trabajo tras la pandemia podría ser estresante para muchos. Para muchas personas, regresar a la oficina será estresante. Tendrán que enfrentarse de nuevo al tráfico, a los nuevos protocolos de seguridad de salud y a otros factores. Para otros, los más jóvenes, será un retorno a la normalidad, incluyendo la oportunidad de socializar. Esto, según un trabajo del profesor Ravi Gachandrian de la Universidad Internacional de Florida. Y hablando de Florida y vacunas, recuerdan que habíamos hablado del alcalde de North Miami Beach que había invitado a los turistas para que fueran a su condado a vacunarse. Pues ahora se echa para atrás.
Mediante un comunicado público, la ciudad de North Miami Beach pidió ayer disculpas luego de que 3 días antes su alcalde Anthony DeFilippo indicara mediante una conversación en Facebook que invitaba a turistas extranjeros a que llegaran a su ciudad a vacunarse contra la pandemia. DeFilippo había señalado en una entrevista por Facebook, llevada a cabo por Andrés Julián Rendón, exalcalde de Río Negro en Colombia, que tiene un espacio en el que hace entrevistas, que en su ciudad se habían vacunado a miles de turistas internacionales y que el único requisito que pedía su ciudad era que los extranjeros entregaran una dirección local al momento de vacunarse. Pero ahora se retracta de esta posición. Dado el revuelo y la confusión que generó la declaración del alcalde DeFilippo, la ciudad enfatizó que es del Departamento de Salud de la Florida la que tiene la última palabra sobre quiénes pueden o no recibir la inmunización. Y el controversial voto por correo cambia por lo que ha aprobado el Senado de Florida, según me llegan esta información de CBS acá en la ciudad de Miami. 7:21 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. La primera página del diario El Nacional de Caracas: Senado de Colombia debate ley para perseguir bienes de aliados del régimen. Podrían ser embargados o decomisados. La propuesta, respaldada por el presidente Iván Duque, fue hecha por el senador Rodrigo Lara. Su finalidad es que el gobierno consolide una lista por la restauración de la democracia en Venezuela, así lo llaman. En esta lista estarían las personas acusadas de manejar dinero proveniente del régimen socialista. Si se aprueba la legislación, se les impediría la realización de cualquier tipo de actividad jurídica, civil o comercial en el país y se le prohibiría a cualquier colombiano hacer negocios con ellos. Cita textual. Destacan también acá el magnífico reportaje de Anatoly Kurmanaev, publicado ayer en primera página de The New York Times. El ELN llevó paz y estabilidad a zonas olvidadas por Maduro. El líder indígena Ober Hernández le dijo al diario estadounidense que los guerrilleros comenzaron a llegar a La Guajira el año pasado. Ofrecieron ayuda a los guayú y organizados y bien armados desplazaron rápidamente a las organizaciones delictivas que mantenían azotados a los habitantes de la región. Llevan agua potable, imparten talleres agrícolas y ofrecen chequeos médicos. Ellos median en disputas de tierras, multan a los ladrones de ganado, resuelven divorcios, investigan delitos y castigan a los ladrones, dice el trabajo periodístico. Y Anatoly Kurmanaev publicó un hilo en su red de Twitter donde hace algunos comentarios sobre el artículo del día de ayer. En esta historia tratamos de mostrar la paradoja que es Venezuela hoy en día. Mientras Maduro consolida poder político, su control efectivo sobre el territorio nacional se está encogiendo, se está reduciendo. Y la historia hace foco en el control del ELN en la Guajira. Pero a este reportaje hay que sumar años de investigación en Perijá, Táchira, Bolívar, Guárico y Caracas. Guerrillas, sindicatos, planes, todos son lados de la misma moneda. Cuando los representantes, cuando el Estado se retira, otros actores entran en acción. Así escribe Anatoly Kurmanaev. Y a propósito de cuando el Estado se retira, otros sectores entran en acción. He de comentar unas declaraciones absolutamente insólitas dadas por el director del CICPC, Douglas Rico, en la Cota 905, en el suroeste de Caracas. Funciona la banda del Coqui, una banda delictiva, megabanda la llaman, que ha causado estragos y que recién tuvo un enfrentamiento público porque fue grabado
con celulares, con policías, precisamente el CICPC. Pues en lugar de combatir a esta banda, parece ser que es tan poderosa, que el jefe del CICPC, el jefe de la policía, representante del Estado, del gobierno de Maduro, prácticamente confiesa su impotencia, su incapacidad de combatir al Coqui, y lo que le pide es que deponga su actitud hostil. Increíble. A ver, el director, caramba, no tengo la información completa. Bueno, a ver si la logro. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, Douglas Rico, aseguró ayer lunes que los organismos de seguridad están en un proceso de diálogo con las bandas de la Cota 905 con el fin de que depongan su actitud y entreguen las armas. En estos momentos se está haciendo un estudio, no solamente los organismos de seguridad, un estudio de alto nivel para ir primero a las conversaciones, para que este grupo de personas depongan de su actitud hostil que han mantenido en la ciudad de Caracas. Está en estos momentos un proceso de conversación con esta organización criminal que está allí instalada para que en principio depongan su actitud y entreguen las armas. Esta es una rendición de parte de la policía. Más pudo el Coqui, pues. El Coqui todopoderoso pudo rendir y humillar a la policía y al gobierno. Regreso a la primera página del diario El Nacional y leo: la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones pidieron rutas seguras y visados humanitarios para los venezolanos que huyen en barco a Trinidad y Tobago, así como para los connacionales que buscan refugio en Colombia cuando intentan eludir los enfrentamientos entre los disidentes de las FARC y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que persisten en el estado Apure. Para resumirlo en las palabras de Anatoly Kurmanaev, el señor Maduro tiene poder político, pero se retiró y le entregó el poder a los criminales. ¿O es que el señor Maduro y los suyos forman parte también de esas bandas? 7:27 de la mañana, Capicúa. El editorial con César Miguel Rondón. Interesante los resultados parciales que ha brindado el censo 2020. Es el primer censo, el segundo censo donde se nota un crecimiento muy lento. Según el censo, hay 331.449.281 personas viviendo, habitando los Estados Unidos. En los últimos 100 años se ha triplicado el tamaño de esa cifra, pero ahora el crecimiento fue, como dicen, muy lento. La difusión de los datos del Congreso. ¿Por qué es importante el censo? Porque el censo es el método constitucionalmente designado para repartir los escaños de la Cámara de Representantes, que desde el 1929 tiene un límite permanente de 435 distritos. Cada estado tiene garantizado al menos un representante y el tamaño de cada delegación se basa en la población. También servirá de información para la manera en que serán distribuidos cientos de miles de millones de dólares en fondos federales y ofrecerá datos que impactarán a las comunidades durante la próxima década. La difusión de los datos del censo define la redistribución distrital de los estados, las nuevas cifras de reparto que utilizan el recuento decenal de población para asignar la representación en la Cámara de Representantes entre los estados. Esto es un elemento crucial para trazar la geografía política del país. Y según esto, pues estados pivotales que marcaban el crecimiento de Estados Unidos, Nueva York y California, pierden escaños. Y Texas, Florida, Carolina del Norte los ganan. Texas y Florida, aunado a las tendencias históricas que presagian unas elecciones de mitad de mandato difíciles para el Partido Demócrata, pues aparecen con alguna ventaja.